Todos los días investigamos el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. De la mañana. Varias fundaciones han hecho una investigación, me parece interesante, a propósito de esta pandemia que afecta al mundo entero. Y esta investigación va directamente relacionado con lo que significa la actividad parlamentaria en Latinoamérica. Y por eso nos ha parecido interesante conocer cuáles son las características de esta investigación, el propósito de los objetivos y evidentemente los resultados. ¿Qué ha pasado con la actividad parlamentaria en este sentido? Para hablar sobre el particular, Marcelo Espinel es director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Felicitas Torrecilla, del Directorio Legislativo de Argentina. Gracias a nuestros invitados por compartir esta información. Me gustaría confirmar si Felicitas nos está escuchando y también si Marcelo está en línea. Hola, buenos días, Andrés. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, igualmente. Bien, en primer lugar, tal vez una explicación general, amplia, sobre cuál es el propósito de esta investigación. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Como les decía, bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos. En principio, el objetivo de esta investigación fue tratar de entender ya un año de la irrupción de la pandemia en nuestro continente, entender cómo habían logrado trabajar los poderes legislativos en 16 países de la región, cómo habían logrado hacerlo en el marco de las medidas de restricción a la movilidad que extendidas en todos nuestros países. ¿Cuándo pudieron trabajar y lograron trabajar en estas condiciones? ¿Sobre qué temas trabajaron y hasta qué punto este trabajo fue abierto, fue visible de cara a la ciudadanía? Esos fueron los 4 objetivos centrales de este informe que, como comentaba antes, desarrollamos en 16 países de la región y que comprendió todo el año 2020. Ahora, me parece que no tenemos el contacto todavía con Marcelo, así es que Felicitas, continuemos en el sentido de, me imagino que se observaron diferencias entre países, ¿no? En términos de tecnología, cómo se implementó, por ejemplo, la dinámica para, no sé, las comisiones, los plenos. ¿Cuál fue la experiencia en ese sentido? Bueno, lo que pudimos observar con relación a eso es que en 10 de los 16 países que relevamos en el informe se implementaron o se introdujeron tecnologías de la información y la comunicación que permitieron a los poderes legislativos sesionar y votar, ya sea en forma totalmente virtual o en forma mixta, es decir, con legisladores y legisladoras sesionando simultáneamente en forma presencial desde el recinto o a distancia. Acá hay un tema que me parece, más allá de los números, que me parece muy importante destacar, que es que hasta principios del año 2020 no había antecedentes de trabajo virtual en los congresos, claro, en este nivel. Entonces, casi podríamos decir que hubiese sido impensable digamos, prever un escenario donde esto fuera posible, digamos, los consensos políticos requeridos para que esto pudiese funcionar fueran posibles en el tiempo en que se logró. Lo que nos lleva a concluir, digamos, también como balance del año 2020, que cuando se juntan la necesidad y la voluntad política de alto nivel, cambios que no eran pensables hasta poco tiempo antes son efectivamente posibles. Se incorpora Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, ¿cómo nos fue a Ecuador en esta experiencia? Recuerdo que al inicio pues, se ponderó en el sentido de que tecnológicamente la Asamblea estaba haciendo logros importantes a propósito de lograr reunirse, tomar decisiones, todo de manera virtual. ¿Cuál es tu evaluación? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Un saludo muy cordial a tu distinguida audiencia.
y un saludo cordial de igual manera felicita a nuestra colega en Argentina. Bueno, en el caso de Ecuador fue interesante ver tal vez dos aspectos. El primero es que fue uno de los 6 países de la región que realizó modificaciones de la normativa interna con la finalidad de dar paso a la virtualidad. Es decir, se vio a la crisis sanitaria como una oportunidad para optimizar recursos y que de esta manera el trabajo legislativo pueda continuar. El segundo aspecto que llama la atención que Ecuador es el único país de la región en el cual ha logrado mantener todo el trabajo legislativo de manera virtual. Hay otros países que mantuvieron trabajo mixto. En ciertas ocasiones tenían reuniones presenciales. En cambio, en Ecuador pues se pudo sostener todo el trabajo legislativo de forma virtual, algo que desde mi punto de vista es positivo. Y en tercer lugar, algo que demuestra que Ecuador hizo bien las cosas fue que si es que uno analiza el promedio de leyes aprobadas en años anteriores en relación a los que se aprobó en la virtualidad, el número se mantiene. Quiere decir que no es que el trabajo legislativo por la virtualidad haya disminuido. Incluso hay un dato interesante. Como tú sabes, Andrés, dentro de Ecuador nosotros medimos los asambleístas faltones, que los llamamos nosotros. Con la virtualidad las faltas son menores. Los asambleístas están presentes en las votaciones, están trabajando, y eso es algo positivo para los ecuatorianos, sin dejar de lado el ahorro de recursos económicos. Claro, ya en casa es más difícil encontrar alguna justificación para no asistir a la sesión. Bueno, tal vez algún tema tecnológico, pero ya no está pues la parte física de desplazamiento, que el avión, que en fin, siempre hay algún tipo de excusa, digamos. Felicitas. Ahora, en términos generales, entonces, ¿cuál es la evaluación frente a la producción de las asambleas y congresos en cuanto al tema de leyes? Es decir, ¿sí entorpeció un tanto la producción? En términos generales, y como bien decía Marcelo con relación al caso ecuatoriano, vemos que la actividad se mantuvo si lo comparamos con años anteriores. En el informe específicamente tomamos como referencia el año 2015. Esto no quiere decir que en los primeros meses, a partir de la irrupción de la pandemia, fundamentalmente en los meses de marzo o abril, algunos congresos no hayan necesitado un poco de tiempo precisamente para implementar la modalidad virtual, como volviendo al caso ecuatoriano, este fue un caso de aplicación como muy prematura de la virtualidad, pero bueno, en otros países, como puede ser Argentina, Perú, Colombia, etcétera, la implementación fue un poquito más tardía. Ahora, una vez que los congresos lograron, digamos, encauzar, consolidar estos mecanismos de funcionamiento, la actividad se normalizó y el balance hacia fin de año es que la actividad, al menos comparada con el año 2015, se mantuvo, inclusive creció un poquito con respecto al año 2015. Hay excepciones, Argentina, Bolivia, México están por debajo, pero en términos agregados la actividad se mantuvo. Ahora, Marcelo, un tema importante me parece tiene que ver con el tema de la transparencia legislativa. En esta modalidad virtual, ¿ha tenido algún impacto ese tema en plan bien o en plan mal? Es decir, ¿cuál ha sido el impacto? Yo creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas, desde transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia activa? Aquella información que las instituciones públicas por ley publican, por ejemplo, en su página web. Algo que vimos positivo es que la Asamblea Nacional no dejó de transparentar toda esta información durante la crisis sanitaria y lo sigue haciendo. Y también se incorporaron nuevas modalidades de cara a enfrentar la crisis sanitaria de manera propositiva, como por ejemplo la transmisión de las sesiones en vivo. Antes generalmente uno veía únicamente las sesiones del Pleno en vivo, a través del canal de televisión de la Asamblea Nacional o a través del Facebook de la Asamblea Nacional. Las comisiones de cada una de las que integra la Asamblea Nacional crearon cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y comenzaron a transmitir sus sesiones. Y esto a la larga es generar mayor transparencia activa. En términos de transparencia pasiva sí enfrentamos problemas. Desde el Observatorio Legislativo presentamos solicitudes de acceso a la información pública, solicitando información como, por ejemplo, los expedientes completos de los procesos de juicio político seguido en contra de algunos de los funcionarios gubernamentales. Y esta información no era entregada. La excusa era que los funcionarios a cargo de esta documentación no se encontraban dentro de la Asamblea Nacional y por ende no podían proporcionar esta información a la ciudadanía. Entonces existieron estos dos matices. Y en cuanto a los otros países, también una evaluación, Felicitas, que en el tema de transparencia, ¿cuál ha sido el resultado?
Bueno, acá hay varias cuestiones que podemos analizar y que de hecho analizamos en el informe. Lo cierto es que si bien notamos algunos avances y el panorama no fue tan desalentador en términos de publicación proactiva de datos, porque ese fue el foco de nuestro informe, no tanto la transparencia pasiva, sino la transparencia activa. Como decía, el panorama no fue tan desalentador, pero claramente tiene que mejorar. Los datos que nosotros recolectamos en el informe sobre producción legislativa, leyes sancionadas, cantidad de reuniones que realizaron los legislativos a lo largo del año, fue un trabajo bastante arduo, no porque la información no estuviese disponible en todos los casos, sino porque era difícilmente accesible, porque requiere cierto conocimiento respecto del proceso legislativo para poder ser hallada, es decir, eso es una barrera para quien no tenga un conocimiento de la dinámica legislativa y quiera acceder a la misma información. En términos de datos de tipo más administrativo, encontramos que hay información publicada, pero que esta información no está en todos los casos actualizada, por ejemplo, a los últimos meses del año 2020, y en relación a los datos que específicamente relevamos, que son los salarios de los legisladores y legisladoras, el personal, la planta de personal y la ejecución presupuestaria, el dato que falta más o que está menos actualizado es precisamente el primero, el de salarios de legisladoras y legisladores. Independientemente de esto, hay un tema que me gustaría agregar y que también complementa lo que comentaba Marcelo antes, que es que más allá de que nosotros estamos observando avances en términos de transparencia activa o pasiva, hay todavía, digamos, un camino por recorrer para que esta transparencia se transforme, estos avances en transparencia se transformen en un puente de vinculación constructiva con la sociedad. En términos más sencillos, la valoración pública de los poderes legislativos sigue siendo muy baja. ¿Dónde tenemos datos? No son muchos países. En Ecuador, por ejemplo, ronda el 10%, con lo cual claramente no alcanza con mostrar la información si no hay, digamos, una forma de llegada a la ciudadanía, de involucramiento, de generar, digamos, más vínculo de confianza, de cercanía y de participación. Marcelo, ¿y qué con el tema de los horarios o el tiempo de trabajo, que también es un aspecto que a la gente le interesa? A ratos, ¿cuánto será que trabaja ahora la Asamblea? ¿Será solamente para las sesiones virtuales, el pleno, en fin? Pero ¿se puede evaluar el número o la carga horaria? No sé, porque también se dice que en el área virtual quizás incluso a ratos se puede trabajar más por el tema de estar ahí conectados. ¿Cuál es la experiencia? Mira, yo honestamente creo que incluso antes de la virtualidad, el trabajo legislativo está muy invisibilizado. Generalmente creemos que los asambleístas únicamente se acercan al pleno, votan y se van, y realmente hay un trabajo previo muy grande dentro de las comisiones al discutir los proyectos de ley, pero también en los despachos, cuando se mantienen reuniones con la ciudadanía, con sectores empresariales, cuando los equipos de los legisladores preparan los proyectos de ley, las solicitudes de información, las observaciones. Entonces yo creo que a pesar de que ahora podemos ver y cuantificar de mejor manera a través de un streaming en vivo, por ejemplo, una sesión de la comisión, cuánto tiempo ellos están debatiendo, se sigue invisibilizando este otro trabajo, ¿no? Que creo que es importante tratar de destacarlo. Y esto a la larga es algo que siempre lo hemos mencionado a la Asamblea Nacional. El caso de Ecuador no es el único al respecto de que sea una función legislativa con poca aceptación popular. Todos los congresos del mundo, de una u otra manera, están atravesando una crisis de legitimidad. Y esta crisis responde, por un lado, a que el ciudadano no logra comprender de manera adecuada ni percibir de manera adecuada los efectos de la legislación. Porque el día de mañana se puede aprobar una ley que pueda beneficiar a cierto sector de la sociedad, pero como yo no soy parte de ese sector, pienso que la Asamblea no hace nada. Y la otra manera de combatirlo, además de que el ciudadano comprenda cuál es la función, en este caso de los parlamentos, es con mayor transparencia. Poder mostrar a la ciudadanía todo lo que hace la Asamblea Nacional. Y esa ha sido una de las discusiones que nosotros hemos tenido siempre con la Asamblea, de Ecuador al menos. Por ejemplo, los ecuatorianos no podemos conocer las observaciones a los proyectos de ley que presentan los legisladores. Yo no puedo ver si, por ejemplo, el asambleísta Juan Pérez ha presentado 30, 40, 80 observaciones de un proyecto de ley y que a la larga no está siendo tomada en cuenta a pesar de que puede ser un trabajo positivo.
No puedo conocer de igual manera cuáles fueron las solicitudes de intervención, de uso de la palabra en el Pleno de la Asamblea Nacional de determinado legislador. Y yo pensar que él no hace nada cuando realmente lo que él ha estado haciendo es solicitando de manera constante, pero el presidente o presidente del Congreso, de la Asamblea, no le quiere dar la palabra. Entonces, creo yo que vamos a poder evidenciar de mejor manera el trabajo cuando exista mayor transparencia. Y esto, Andrés, ha sido una de las actividades que realizan las 32 organizaciones miembro de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa que actualmente el Observatorio Legislativo de Ecuador está coordinando. Y este trabajo de todas las organizaciones es el que ha permitido, en este caso a nuestros colegas del Directorio Legislativo, poder relevar la información con mayor facilidad. Felicitas, y este es un fenómeno regional también, el tema de la carga horaria, del trabajo o de la transparencia para saber exactamente qué están haciendo nuestros legisladores. Sinceramente no podría hacer una evaluación sobre carga horaria, no tengo los datos como para darte un panorama más global. Lo que observamos, y creo que es muy importante lo que acaba de decir Marcelo respecto de entender y de aprovechar también estos espacios para insistir en que la labor legislativa, que la sanción de leyes es solo el resultado final de un largo proceso. Claro. Este largo proceso de trabajo, de debate que se inicia con normalmente en las comisiones, sí pudimos ver que se realizaron una gran cantidad de reuniones informativas a lo largo de este año. Ecuador es un buen ejemplo. Puntualmente en el informe, lo que hicimos fue analizar en profundidad el trabajo de las comisiones en salud y presupuesto o similares en cada uno de los países incluidos, y lo que vimos es que hubo no sé si decir un crecimiento, pero sí un alto nivel de actividad en materia de reuniones informativas con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y con representantes de distintos sectores de la sociedad y la economía, para analizar en cada caso los impactos de la pandemia. Marcelo, cuéntenos un poco la dinámica interna para lograr este informe, es decir, cómo fue el trabajo, con qué criterios, con qué ejes decidieron y finalmente cómo fluyó, cuánto tiempo duró esta investigación. Bueno, como te comentaba hace un momento, actualmente el Observatorio Legislativo de Ecuador es el que dirige a la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, y tal vez es pertinente conocer qué es esta red, que es una red que desde el año 2010 evalúa y promueve mejores prácticas de transparencia y apertura legislativa en la región a través de estas 32 organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en el mes de septiembre, octubre, vimos con preocupación que se estaba dando un fenómeno regional que refería a que la ciudadanía incluso estaba solicitando la desaparición de las funciones legislativas en cada uno de los países. Recordarás que acá en Ecuador, al inicio de la pandemia, decían, ¿para qué nos sirven los asambleístas? Son unos vagos, deberían irse a la casa, y eso realmente era preocupante. Se creía que las funciones legislativas no servían para nada en el contexto de una crisis sanitaria. En ese sentido, con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia, que es uno de los cooperantes norteamericanos de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, decidimos proponer la realización de un informe que busque evidenciar que las funciones legislativas pueden tener un rol importantísimo dentro del contexto de crisis. En ese sentido, este rol que tal vez no solo se requiere a legislación, sino también a fiscalización, controlar al poder político, controlar el buen uso de los recursos públicos a través de distintos procesos, como por ejemplo las audiencias que mencionaba Felicitas, así como también los juicios políticos que hemos atravesado aquí en Ecuador. En esta línea, pues, se emitió una convocatoria a las organizaciones miembros de la red para que puedan proponer la elaboración de este informe, y Directorio Legislativo, que es una organización argentina que hace un análisis del trabajo no solo del Congreso argentino, sino también de varios congresos de la región, propuso este esquema de informe con la participación de cada una de las organizaciones miembros. De esa manera, la información que podía ser obtenida por Felicitas también era contrastada con cada una de las organizaciones miembros para que de esta manera sea un informe colaborativo. También se obtuvo como fuentes, y Felicitas podría ahondar más en esto, a funcionarios legislativos que nos podían ayudar a contrastar la información que podía o no obtenerse dentro de los portales web. A la larga, como tú puedes ver, Andrés, en este informe lo que nosotros queremos demostrar es que
Más allá de afectos y desafectos con los integrantes de los cuerpos legislativos, las instituciones legislativas son necesarias. A la larga establecen un marco legal que nos permiten desenvolvernos en ciertas condiciones y nos ayudan a mantener el control de poderes, este control cruzado de poderes que a la larga también permite fortalecer la democracia en nuestra región. Claro, la pandemia nos ha complicado la vida, pero no significa que se detiene. Es decir, todas las actividades productivas, y en este caso las legislativas, tienen que mantenerse porque el mundo continúa y hay que tomar decisiones y legislar. Y en este caso, Marcelo, me parece importante tu apreciación, porque claro, en el trabajo en la Asamblea has recibido observaciones o críticas porque siempre estás pues investigando y puede resultar incómoda esa investigación. En todo caso, felicitas, esto finalmente ayuda para que finalmente los ciudadanos comprendan el alcance y la importancia del trabajo legislativo. Sí, nosotros encaramos este trabajo y con las preocupaciones que comentábamos antes, fue precisamente porque creemos en el valor del trabajo legislativo y porque creemos que fundamentalmente en contextos de crisis como los que atravesamos, que afectaron tan profundamente todos los aspectos de la vida social, es fundamental que haya pluralidad de voces en el debate público. Y creemos que, como decía Marcelo antes, con todas los reparos y todas las observaciones que podamos hacer respecto de los aspectos a mejorar en la labor legislativa, los poderes legislativos siguen siendo por definición el ámbito donde esos diálogos deben producirse y donde la construcción de consensos debe articularse, no solo entre distintos sectores de la política, sino también entre la política y la sociedad. Bien, quiero agradecerles. Por cierto, la última inquietud, Marcelo, ¿este informe está al alcance de todos? ¿De qué manera alguien puede acceder para poder enterarse de los resultados? Sí, Andrés, el informe es de libre acceso, está tanto en la página web de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, así como en la página web de Fundación Creón y Desarrollo, sin dejar de lado mencionar que la red, así como FCD, tienen sus redes sociales en Twitter, en Facebook y YouTube, y únicamente es necesario colocar en el buscador Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y van a poder acceder a estas redes. Un punto importante de mencionar, Andrés, antes de culminar la entrevista, creo es que los congresos se dieron cuenta en la crisis que tenían la oportunidad de innovar. Y esta oportunidad de innovación no tenemos que dejarla de lado, porque no solo nos va a permitir tomar decisiones de una forma más transparente con la ayuda de la tecnología, más eficiente con la ayuda de la tecnología, sino también que nos pueda ayudar a ahorrar recursos económicos. No descartemos pensar en el futuro que tal vez, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que se mantienen sesiones del Pleno 2 veces por semana, podamos potenciar a la Asamblea Nacional buscando que estas reuniones también se la hagan a través de la virtualidad y que de esta manera podamos ahorrar en Ecuador todos los rubros referentes a los bonos de vivienda que reciben los legisladores, los bonos de transporte que reciben los legisladores y que puedan estar en sus provincias en contacto con sus votantes y que de esta manera el ejercicio de representación ciudadana sea mucho más fiable. Muy bien, muchas gracias. Súper interesante la investigación porque se puede sacar muchas lecciones y finalmente hacer una proyección sobre cuál debe ser la actividad legislativa de cara, bueno, al presente y también al futuro inmediato. Nuevamente, gracias a Marcelo Spinelli y felicitas Torresillas por compartir esta información. Que tengan buen día los dos.